Proyectado ya a la 1, a las 2 y a las 3. Por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Por favor, oremos para que el Señor a todos nos bendiga a través de la palabra. Señor Jesús, gracias te damos. Bendito Padre Celestial, estamos ante tu presencia en esta mañana. Yo quiero rogarte, Señor, que me uses para que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Úsame como instrumento en tus manos, Señor. Permite que tu palabra fluya, Señor, que sea inspirada para que llegue, Señor, al corazón de cada persona. Podamos recibirla, guardarla y aplicarla a nuestra vida para la gloria de tu nombre y el beneficio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Se pueden sentar dándole alabanza al Señor. Bueno, tengo dos amigos aquí y voy a pedirles que muy brevecito pasen y saluden a la iglesia, hermano Alberto y hermano Jaime. Vengan, hermanos, pasen para que saluden a la iglesia. Y a mí me hacen sentir muy bien cuando los amigos me visitan. Este es mi hijo adoptivo. Paz de Cristo, mis hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Bendecidos, ¿cierto que sí? ¿Y por qué bendecidos? Porque estamos en el mejor lugar de Tuluá, ¿cierto? Y Puc Tuluá, La Graciela. Qué bendiciones poderles saludar, mis hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Saludar a mi pastor, a su familia, la hermana Nubia, Laurita. Me da mucha alegría siempre venir a saludarlos, a visitarlos y a ustedes, mis hermanos. Que el Señor los continúe bendiciendo gran manera en esta bonita y hermosa iglesia. Dios me los bendiga. Bueno, gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, les saludo en el nombre de Jesús a todos y bueno, contento de estar esta mañana por aquí, les estoy visitando. Un saludo para mi pastor, para la hermana Nubia, para Laurita y para todos un saludo muy especial en el nombre de Jesús. Y bueno, qué bueno estar aquí para esta mañana compartir con ustedes, también escuchar la palabra del Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo. Bueno, hermanos, bienvenidos, hermano Jairo, hermano Alberto, todos los demás nos visitan en esta mañana. Bueno, vamos a meditar un poco en la palabra del Señor. Y voy a comenzar, entonces, basado en este versículo de la palabra del Señor, voy a comenzar diciendo que la evangelización del mundo es un deber de todos. De pronto suena mal si les digo que es una obligación, pero es un deber de todos. Para el creyente, para la persona redimida por la sangre de Cristo, para la persona convertida por el poder del Evangelio, la evangelización no es una opción, sino que la evangelización es un mandamiento. Amén. ¿Para cuántos de los que están aquí en esta mañana Jesucristo es su Señor? Para mí lo es. Y uno cuando tiene un Señor que tiene señorío, valga esa redundancia ahí, entonces alguien que tiene señorío sobre sus súbditos no pide favores ni da opciones, sino que manda. Manda. Una cosa es que le pidan el favor, una cosa es que le digan si puede y otra cosa es que lo manden. Y la evangelización del mundo es un mandamiento. Un mandamiento dado por Dios.
El Señor vino a dar el ejemplo. Él en su ministerio terrenal, en su manifestación en carne, en su humanidad, Él vino buscando lo que se había perdido. Él predicó el mensaje por muchos lugares. Y me llama mucho la atención es que Jesucristo, siendo Dios, llegó a lugares a traer su mensaje y nadie se arrepintió, siendo Jesucristo. Porque nosotros a veces pensamos que porque evangelizamos y trabajamos, entonces tienen que haber muchos arrepentimientos, y eso es lo ideal, es lo que esperamos y debería ser. Pero a veces desconocemos que el trabajo nuestro está limitado a llevar la razón. Pero que cuando usted entrega la razón, usted se libera de una responsabilidad. Amén. No tengo en el bosquejo este pasaje, pero me llegó a la mente ahorita lo que dice Ezequiel cuando habla del atalaya. ¿Lo han leído? Dice que el atalaya es un vigilante que tiene la responsabilidad de alertar al pueblo cuando el enemigo viene o hay peligro. Y entonces el ejemplo del atalaya dice: si el enemigo viene contra el pueblo y el atalaya se queda callado y no le informa, y el enemigo destruye al pueblo, el pueblo morirá por su descuido. Pero yo, dice Dios, demandaré la sangre de ese pueblo de manos del atalaya. Amén. Si el enemigo viene contra el pueblo, el atalaya informa, alza la voz, alerta a todo el mundo, y el pueblo no se previene sobre lo que viene y mueren. Dice, murieron por su negligencia, pero el atalaya libró su responsabilidad porque les avisó y no se percibieron. Alabanzas al Señor. De modo que nosotros, cuando evangelizamos, nosotros nos liberamos de una responsabilidad. Le damos la razón a la gente. El apóstol San Pablo, hablando de esto, dijo: ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Somos simplemente colaboradores. Y un maestro nos enseñaba y decía: somos unos cargaladrillos en el proyecto de Dios. Colaboradores. Y concluye Pablo diciendo: yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, significa esto, hermanos, que aunque yo siembre bien, y aunque el otro venga y riegue bien, y aunque administre y quite la maleza y abone y fumigue y haga todo, pero hermanos, si Dios no da el crecimiento, ahí no hay cosecha. La gloria y la honra por eso siempre es para el Señor. Siempre para el Señor. Entonces, esto de evangelizar al mundo es un mandamiento de Dios. Está en Mateo capítulo 28, cuando el Señor fue por tantos lugares, terminó su ministerio, le trajo el mensaje a tanta gente, diseñó el plan de salvación para la humanidad y dejó todo terminado, perfecto, consumado es, dijo en las últimas palabras. Después de resucitar, estuvo 40 días antes de irse al cielo. Pero antes de irse al cielo,
Él le encargó esa responsabilidad a quienes había llamado, a quienes había regenerado, a quienes había convertido en sus hijos, en su iglesia. Amén. Y antes de irse entonces les dijo Mateo 28:19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. La responsabilidad de la iglesia es llevar el mensaje a todas las naciones. Por eso, hermanos, vean, les voy a explicar algo aquí que algunos de pronto no conocen bien. Nosotros somos una organización grande, somos una, para la honra y la gloria del Señor, no por vanagloria, pero para la gloria del Señor, somos una señora iglesia en Colombia. Grande. Y nosotros, nuestra feligresía, hay de todos los estratos y de todas las culturas. La gran mayoría de las personas de nuestra iglesia, la gran mayoría, pues no son gente adinerada, pero gente bendecida por Dios. Y de esa bendición aportamos. Y hay una, porque no todo lo que entra al alfolí es para el pastor. Entonces de allí se sacan los dineros que son para ayudar con la obra. Aparte de eso, cada mes nosotros reunimos una ofrenda misionera. Y en cada semestre tenemos 2 ofrendas misioneras, una de jóvenes y otra de Dorcas. Que a propósito acabamos de tener los cultos misioneros. Y de paso quiero decirles que me sentí un poco triste porque no tuvimos el respaldo de la iglesia local en la ofrenda misionera, en el día del culto misionero. Y hermanos, esos dineros se reúnen en un fondo y no son ni para los directivos, ni para el consistorio, ni para el pastor, sino que con esos dineros la propuesta es cumplir este mandamiento de lo que estamos aprendiendo hoy. Entonces, donde hay la oportunidad de mandar un misionero, se envía un misionero. En este momento hay en proyecto, en proyección, como unos, creo que 4 países. Pero ya se han alcanzado más de 50. Y ya hay países que han enviado otros misioneros. Es decir, esta iglesia, digo que es una señora iglesia porque ya tiene hijos, hijas, y tiene nietas, y tiene bisnietas. Así es. La primera misión que se envió en Colombia fue al Ecuador. Y los hermanos del Ecuador crecieron. Ya en el Ecuador pasa los pastores en el Ecuador pasan de 1000 pastores. Y en el Ecuador ya enviaron misioneros a otras naciones. Y de esos que enviaron ya hay otros que han enviado a otras. Es decir, tiene nietas la iglesia. ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? Vean, nuestra iglesia es una organización sin ánimo de lucro. Está vigilada por el Ministerio del Interior del gobierno. Nosotros no podemos capitalizar. Nosotros no podemos guardar dineros que este año reunimos. Voy a nombrar una cifra X. Reunimos 5 millones y que no nos gastamos sino 2, quedaron 3. Entonces, ¿qué hacemos con los 3? Guardémonos en un banco, invertámonos en un edificio. No podemos. El Estado no nos permite, porque somos una organización sin ánimo de lucro. Entonces, todo lo que entra en el año hay que gastarlo, todo hay que gastarlo. No importa la cantidad. Somos una iglesia grande y manejamos unas finanzas, pero todo hay que gastar. Por eso tenemos una asamblea. Ustedes han oído que mandemos al pastor a la asamblea a Medellín, que mandémoslo a Bucaramanga, porque hay que hacer una asamblea para
objetivo y saber en qué se invierten los recursos. Entonces, cuando quedan los suficientes recursos, entonces, ¿qué hacemos? Abrimos otra misión. Y esa misión está proyectada para poderla sostener, porque si es en el Japón, allá la plata vale mucho más que la de Colombia. Si es en Europa, pues imagínense, hay que comprar euros. Y si es en América, en Norteamérica, pues hay que comprar dólares. Pero ¿cuál es la idea? La idea es que se cumpla lo que leímos en Mateo 28:19. ¿Qué es lo que dice Mateo 28:19? Vayan y hagan discípulos, ¿en dónde, hermanos? En todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y no se preocupen por eso, porque les tengo una noticia a los que no la tenían clara. Los que estamos aquí, todos somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿O alguien aquí no es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No, con toda confianza. Si no siente que no es así, dígame y yo le explico. Bien, aquí me toca hacer un paréntesis para aclarar la doctrina. Cuando una persona se bautiza en el nombre del Padre, como dice ahí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no queda bautizado. ¿Cómo así? ¿No dice pues así la Biblia? Sí. Ese es el mandamiento. Todo mandamiento tiene un cumplimiento. Entonces resulta que como Padre no es nombre, y ahí dice que es en el nombre. ¿Cómo dice ahí? En el nombre. Y Padre no es nombre. Y en el nombre del Hijo, y el Hijo tampoco es nombre. Y el Espíritu Santo, y tampoco es nombre. Porque yo soy padre, pero si le muestro mi cédula no me llamo padre. Yo soy hijo, pero si le muestro mi cédula yo no me llamo hijo. Yo tengo espíritu, pero no me llamo espíritu. Entonces, tiene que utilizarse ¿qué? El nombre. Por eso fue que Pedro, cuando recibió el Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas, y 3,000 personas le preguntaron: somos pecadores, compungidos de corazón, ¿qué hacemos? Y hacía 10 días había recibido este mandato, ¿verdad? Hacía 10 días. Y aparte de que estaba fresquita la noticia, recibió el Espíritu Santo y habló bajo la influencia y la unción del Espíritu Santo. Y entonces le dio la respuesta y dijo: si se sienten compungidos y quieren arreglar el problema, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces no se preocupen, porque la Biblia dice así. Aleluya. El que se bautiza en el nombre del Padre, ¿y cómo se llama el Padre? Y en el nombre del Hijo, ¿y cómo se llama el Hijo? Y en el nombre del Espíritu Santo, ¿y cómo se llama el Espíritu Santo? Y lo sacan y lo mandan y no le invocan el nombre. Pero el que se bautiza en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados queda bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cierro paréntesis para que sigamos con la enseñanza. Entonces, hermanos, vean, la idea es cumplir con el mandamiento. Ahora, otra cosa que les quiero decir: la evangelización del mundo no es tarea exclusiva de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Ténganlo claro. Ténganlo claro. La evangelización del mundo no es tarea exclusiva de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Porque hay organizaciones de sana doctrina que no se llaman Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Por ejemplo, la misión nuestra en el Ecuador no se llama Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Se llama Iglesia Apostólica. La misión que se independizó en Norteamérica no se llama Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, se llama Iglesia Pentecostal Latinoamericana, en el nombre de Jesucristo. Y así sucesivamente. Y hay otras organizaciones. Hay organizaciones que tienen presencia en más de 100 países, en 150 países, con este mensaje del nombre de Jesucristo. Entonces,
Cuando el Señor mandó, dijo: vayan por todo el mundo y hagan discípulos en todas las naciones, a todas las naciones. La tarea entonces es de todos. El mandamiento no es para el comité de evangelismo, ni para el pastor, ni para los diáconos. El mandamiento es para toda la iglesia. Y me gusta mucho hacer énfasis en ese por tanto ir. Me gusta hacer énfasis en eso, porque para evangelizar al mundo se necesita la dirección de Dios, se necesita el poder de Dios, se necesita la autoridad de Dios. Y si usted nota en el versículo anterior, hermana Isabel, proyectémoslo ahí para que lo miremos. Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué dijo Jesús? Toda potestad me es dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. O sea, lo que Jesús está diciendo es: yo mando en el cielo y yo mando en la tierra. Yo soy el Señor en el cielo y soy el Señor en la tierra. Tiene una autoridad, porque Él es el Señor. Me comprometo con ustedes un día de estos a predicarles sobre el señorío de Cristo, para que eso lo tengamos bien definido. Señorío de Cristo, porque Él es el Señor. El ángel, cuando Jesús nació, dijo que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Bueno, pero eso para hablar de Señor. Pero vea, como Él es el Señor y Él tiene la autoridad y Él es el que manda, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Entonces Él dice: como tengo el poder y la autoridad, entonces Él la puede delegar o transferir. Cuando Él dice por tanto ir, Él está haciendo una transferencia. Está diciendo: yo tengo poder en el cielo y en la tierra y le transfiero poder a ustedes para que vayan por el mundo. Porque si no es así, no se puede. Los 70, a mí un personaje, un hermano, les decía la semana pasada, primo hermano, me puso a patinar un día, porque hay cosas que uno no las entiende y todavía no las sabe, y de pronto a usted le pasa, lo ponen a patinar también. Me dijo: eso de recibir el Espíritu Santo para poder predicar y para poder servir, eso es relativo. ¿Y cómo así que es relativo? Digo: sí. Digo: vea, tenga en cuenta, me dijo así, tenga en cuenta que el Señor mandó 70 evangelistas a predicar, a sacar espíritus, a sanar enfermos, a echar fuera demonios, y no hayan recibido el Espíritu Santo. ¿Usted qué diría? ¿Usted qué le respondería? Y no hayan hablado en lenguas y no han recibido el Espíritu Santo. ¿Ah? Entonces lo pone a pensar a uno y dice: ¿verdad, hermano? No hay necesidad. Pero me mandó a estudiar. Claro. Entonces me tocó ponerme a estudiar. Aquí me toca hacer otro paréntesis para explicarles que ya les dejé la duda. Brevecito les voy a explicar. Dice San Juan capítulo 14, verso 17. Proyectémoslo allí, hermana Isabel. San Juan capítulo 14. Muy bien.
Aquí está hablando del Espíritu Santo, hablando del Consolador, que es el Espíritu Santo. Y dice, el Espíritu de verdad, habla del Consolador y dice que el Consolador es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque el mundo ni lo ve, ni lo conoce. Pero dijo Jesús, pero ustedes lo conocen. ¿Por qué lo conocían? ¿Por qué lo conocían? Porque Él estaba en medio de ellos. Porque mora con vosotros. Yo les pregunto, ¿qué es morar? Hablando del Espíritu Santo. Digo, el Espíritu Santo no lo puede recibir el mundo porque el mundo ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes, en cambio, ustedes sí lo conocen. ¿A quién, hermanos? Al Espíritu Santo. ¿Por qué lo conocían? Porque vivía con ellos, moraba con ellos. Y les pregunto, ¿y quién es el que vivía o moraba con ellos? Jesús. Y les dice, ustedes lo conocen porque mora con vosotros, pero en un futuro no va a estar con vosotros, sino que termina el texto diciendo, y estará no con vosotros, sino en vosotros. Es diferente. O sea que el Espíritu Santo estaba con ellos porque el Espíritu Santo estaba manifestado en carne. Jesús es el Espíritu Santo. Eso ya crea pues una... Pero así es la revelación. Jesús es el Espíritu Santo que mora con ustedes y estará en ustedes cuando después de que se vaya al cielo ya no va a estar con, sino en. Entonces cuando yo entendí esto, entonces yo dije, claro, es que ellos no habían hablado en lenguas porque el Espíritu Santo todavía no estaba en ellos, sino que estaba con ellos. O sea que fue el Espíritu Santo el que los capacitó, el que les hizo una transferencia de poder. Ojalá yo me esté explicando bien. Les hizo una transferencia de poder y les dijo, vayan, pisoteen serpientes y escorpiones, que es tipo de demonios, vayan, sanen enfermos. Les hizo una transferencia de poder, de tal manera que ellos iban y los demonios salían y los enfermos se sanaban y la gente arrepentía y pasaban milagros y cosas. Y ellos vinieron contentísimos a decir, Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero es que no eran ellos, era esa transferencia de poder. Entonces, hermanos, vean, la responsabilidad de evangelizar el mundo no es de otros, es de la iglesia. Es de la iglesia. Alabanzas al Señor. Es que me emociono, se me queda este bosquejo aquí crudo. Vean. La evangelización del mundo es el proyecto macro de Dios. Porque la Biblia no dice que cuando se arrepienta el último humano, entonces vendrá el Señor. ¿O sí, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es la profecía de las últimas que se deben de cumplir, que está en Mateo 24, capítulo 24, verso 14, si no me es infiel la memoria? ¿Qué dice 24, 14 de Mateo? Ahí está. Y será predicado este evangelio del reino en Tuluá y en el Valle y en Colombia. Y será predicado en todo el
al mundo. ¿Para qué? Para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Pero no quiere decir que porque se lleve el evangelio a todas las naciones todos se arrepienten. Por eso la obra redentora de Cristo y el amor de Dios es incondicional. Y recuerden que Isaías capítulo 53 en sus versículos finales, no recuerdo el penúltimo, antepenúltimo de los versículos de Isaías 53, dice: habiendo él llevado el pecado de muchos. No dice de todos, de muchos, porque no son todos. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto, hermanos? Que el proyecto macro de Dios es que toda la humanidad conozca el mensaje de la salvación. Y los responsables de que eso suceda somos nosotros. Aleluya. Voy a decir otra cosa interesante aquí, hermanos, y es que vea, la multiplicación de las especies se da entre las mismas especies. ¿Qué tiene que ver eso con el evangelio? Mucho. Vea, hermanos, entre un hato o un rebaño de vacas no se multiplican caballos. Los caballos se multiplican entre los mismos caballos. Y las vacas se multiplican entre las mismas vacas. ¿Ah? Es decir, la multiplicación de las especies se da entre su misma especie. Por eso, hermanos, ¿son las ovejas las que deben de producir? Ovejas. Las ovejas producen ovejas. Y claro, el pastor es una oveja. Pero el pastor ha sido llamado de entre las ovejas para recibir una investidura con una responsabilidad más alta. Porque la Biblia dice que es como quienes han de dar cuenta a Dios por quién. Por las ovejas, por el rebaño. Entonces Dios llama a una de sus ovejas para convertirla en pastor. ¿Y cuál es la función del pastor? Apacentar, cuidar, llevar, guiar, orientar. Amén. Pero el pastor no produce ovejas. El pastor cuida, apacienta ovejas. Y las ovejas se reproducen entre las mismas ovejas. Por eso, uno como pastor pudiera hacer un trato con la iglesia. Claro, con una buena escritura autenticada y registrada. Ustedes se encargan de traer la gente al culto. Yo me encargo de predicarles lo que Dios me da. Y el Señor se encarga de salvarlos. ¿Cómo es el negocio? Ustedes los traen, yo les predico y el Señor los salva. Porque las ovejas deben de reproducirse entre las mismas ovejas, y por eso las ovejas, este mensaje está enfocado a eso, a que la oveja estéril, el Señor le haga un milagro para que pierda la esterilidad y se vuelva fértil. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Qué bueno, mis hermanos, que cada uno de los que estemos aquí en 6 meses o en un año podamos decir: Señor, pude dar a luz una ovejita. ¿Ah? Si todas produjeran una
ovejita en un año y tenemos 100, ¿cuántas tendríamos para el 2024? 200 ovejas. Porque las ovejas se multiplican entre las mismas ovejas. Ya el pastor se encarga es de mirar cuál está perniquebrada para arreglarle la piernita. ¿A cuántas le salieron nuchecitos para sacarle los nuches? ¿Saben qué es eso? ¿Cuántas tienen garrapaticas para ver si hay que bañarlas y quitarle las garrapaticas y los piojitos? Mirar a ver a cuántas la lana ya les está estorbando para quitarles la lana. Oiga, se quedaron en un sepulcral silencio. Porque las ovejas producen lana, leche, crías, ¿no? Y eso tiene una administración. Entonces el pastor cuida, apacienta, defiende, cuida, y las ovejas producen, se reproducen y crece el rebaño. Démosle alabanzas al Señor. Es muy importante que las ovejas, como ya dije antes, no sean estériles para que el rebaño pueda crecer y multiplicarse. Entonces, solamente, hermanos, quien haya vivido una experiencia personal con Dios será un buen evangelista. Quien haya vivido una experiencia personal con Dios será un buen evangelista. Y por eso yo oro a Dios en mis mañanas y en mis noches y le digo: Señor, haga algo con la iglesia. Una experiencia personal. Porque vea, hermano, yo le garantizo una cosa: si usted sufre una enfermedad complicada, bien complicada, y usted va al médico y no le sirve el medicamento, y usted va al otro y tampoco le sirve, pero usted viene a la presencia de Dios y el Señor le sana esa enfermedad, yo estoy convencido que usted no se quedará callado. Usted le contará a alguien, a la familia: ole fulano, viene el cuñado, viene el familiar, el primo que no es de la iglesia, que es un inconverso. Ole fulano, no, pues que estaba tan enferma, el diagnóstico que tenía era tal cosa, ¿y qué pasó? Y él no se queda callado, la persona dice: no, si oraron por mí y el Señor me sanó. ¿Eso qué es, hermanos? Evangelizar. Porque es que uno a veces piensa que evangelizar es aprender teológicamente términos relevantes para descrestar a la gente con la teología. Y no es eso. Evangelizar es contar lo que Dios ha hecho con nosotros y lo que puede hacer por los demás. Entonces solamente una persona que haya vivido una experiencia personal con Dios será un buen evangelista. Por eso el más grande de los misioneros, el apóstol Pablo, fue un hombre que se entregó de lleno a la evangelización. ¿Sabe por qué? Porque la experiencia de él fue muy fuerte con Dios. ¿Quién puede darle una alabanza al Señor? ¿Ustedes cuántos conocen la historia de Saulo? ¿Les parece que fue fuerte la experiencia? Un hombre religioso, un hombre con unas ideas religiosas muy diferentes, perseguidor de la iglesia, saduceo, un hombre fariseo, ¿no? Fariseo de fariseos, un hombre con una formación religiosa fuerte, y no creía en el evangelio y aborrecía el evangelio. Pero un día en el camino a Damasco tuvo una experiencia fuerte con Dios, tan fuerte que lo tiró al suelo, tan fuerte que lo dejó ciego, tan fuerte que le hizo ver y oír lo que otros no vieron ni oyeron, y eso lo marcó. Y yo digo, hermanos, qué bueno que el Señor a los hermanos y hermanas de la Graciela nos permita una experiencia fuerte con Dios, porque de esa manera no nos tienen que mandar ni programar para la evangelización, sino que usted en la oficina, en la calle, en el trabajo, te cuenta lo que Dios ha
ha hecho con su vida. Aleluya. Se requiere de un encuentro personal, se requiere de una experiencia personal con Dios. Porque yo no puedo, hermanos, recomendar o presentar o anunciar algo con plena convicción si yo no lo he experimentado personalmente. Es muy distinto que a uno le cuenten, ¿cierto? ¿Ustedes qué dicen, hermanos? Es diferente cuando a usted le cuenta a alguien y le dice: ve, ¿cómo le parece que en la iglesia de tal parte oraron por un paralítico y se levantó? Usted dice: ay, qué testimonio tan bonito, me contaron que es que pasó tal cosa en tal parte. Otra cosa es que usted diga: vea, yo tenía estas patas, perdónenme la expresión, estas patas torcidas, estos pies inhabilitados, y oraron por mí, el Señor me los enderezó. Eso es muy distinto. Eso es muy distinto. Tener una experiencia personal con Dios marca la vida de las personas. Por eso, esta no es una tarea, hermanos, esta no es una tarea para los ángeles, la evangelización. Por aquí voy a terminar. Esto no es una tarea para los ángeles. Y le voy a explicar por qué, hermano. Porque los ángeles no saben nada del evangelio. Porque el evangelio está basado en experiencias personales con Dios. Ellos no tienen de qué arrepentirse, ¿o sí? Los ángeles. Vea, los ángeles que pecaron ya están condenados. Eso dice la Biblia. La Biblia dice que fueron muchos los que rebelaron, y una gran parte de ellos Dios permitió dejárselos a Satanás, y son los demonios. ¿Usted sabía eso? Los demonios son ángeles caídos. Y otra gran parte que no se los quiso dejar, dice la Biblia, los tiene encerrados en oscuridad, en tinieblas, esperando el juicio. Pero esos ya no tienen opción. Un demonio no tiene opción. Por eso los demonios, cuando vieron a Jesús en la tierra de los gadarenos, ¿qué le dijeron? Dijeron: Señor, ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Porque ellos saben que va a venir un tiempo de tormento. Y le dijeron: viniste a atormentarnos antes de tiempo. Como que dice: déjenos disfrutar por aquí estos días, que todavía no es el tiempo de que nos mate. Y el Señor les dijo: se salen de aquí ahora mismo. Y tuvieron que salir. Bueno, eso ya lo conocen ustedes. Pero vean, hermanos, los ángeles no tienen de qué arrepentirse, los que están en fidelidad. Los que pecaron ya están condenados. Para ellos no es, para los ángeles no es la gracia, para los ángeles no es el perdón, para los ángeles no es la misericordia, para los ángeles no es el evangelio. Amén. El evangelio de la gracia de Dios se constituyó, se hizo, se realizó exclusivamente para la raza humana. Porque los dignos de misericordia, bueno, los indignos, pero para quienes tiene que haber misericordia es para nosotros. Para nosotros. Y nosotros lo que somos es por la misericordia de Dios. Entonces, el solo hecho de que una persona, Dios la haya recibido misericordia y le haya perdonado los pecados, ya es una experiencia muy fuerte. Eso ya es una experiencia de la que hay mucho que hablar. El que ha sido objeto de la gracia, el que ha sido objeto del perdón y de la misericordia de Dios, es diferente, porque hay una experiencia y hay una gratitud enorme hacia Dios. Pregunto: ¿cuántos sienten gratitud con Dios por lo que hizo por sus almas? En gratitud hay que evangelizar.
Tengo ejemplos muchos que no alcanzo ya a desarrollar. Pero hermanos, uno en la Biblia encuentra ejemplos, muchos ejemplos, como el caso de los gadarenos, que los mismos inconversos daban testimonio. Los mismos inconversos, los que vieron el milagro que pasó con el gadareno, daban testimonio. Y después en San Lucas dice la Biblia que Jesús, que el endemoniado que fue liberado, quería irse con Jesús. Dijo: Señor, yo quiero irme con usted porque estoy muy agradecido. Le digo: no, Señor, usted no. Bueno, no la paisa como yo, pero más o menos le dijo: no, usted conmigo no se va. Él le dijo: váyase a su casa a los suyos. ¿Y qué le dijo? Cuénteles cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Eso es evangelizar. La señora que le estaba haciendo que le estaba como coqueteando a Jesús, ¿cuál era? Una señora samaritana. Le dijo: vaya, llame a su marido. Dijo: ay, Señor, yo no tengo marido. Y usted ya tenía 5 y tenía 1. Como coqueteando, ¿eh? Uno siempre pregunta a una señora que tiene compañero, ¿para qué le dice a un hombre que no tiene? Bueno, eso es otro tema. Pero vea, hermanos, esa señora, después de que dijo: me parece que tú eres profeta, después de que el Señor le dijo: si usted conociera el don de Dios y quién es el que te dice dame beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Señor, dame esa agua para que no tenga que volver aquí a sacarla. Le dijo el Señor: cualquiera que bebe esa agua volverá a tener sed, pero el que bebe la que yo le daré no tendrá sed jamás, porque el agua que yo le doy será una fuente en él que salte para vida eterna. Y cuando esa señora se dio cuenta quién era Jesús, dejó ese cántaro tirado, hermano, y salió corriendo. ¿Y se fue a dónde? A su pueblo. Y comenzó a contarle a todos los de su pueblo, a decirle: me encontré un Señor, me encontré un hombre que me ha dicho todo lo que yo soy. ¿No será este el Cristo? Y por el mensaje que llevó esa señora, un montón de samaritanos se arrepintieron. Y después fueron a buscar a Jesús, y después que la señora iba a evangelizarlo, decía: nosotros ya no creemos tanto por lo que usted cuenta, sino que ya conocemos que ese es el Señor Jesucristo. Pero ¿quién evangelizó en Samaria? Una señora. No de tan buen testimonio. Porque para concluir, hermanos, hay mucho que decir del tema, pero para concluir quiero decirle una cosa. Vean, para cualquier servicio otro en la iglesia se requieren perfiles, se requiere de cumplir con unos requisitos. Si alguien quiere ser pastor u obispo en la iglesia, dice: buena obra desea, pero es necesario que sea, y empieza la lista. ¿Sí? Marido de una sola mujer, que maneje bien su casa, sus hijos, que los tenga en sujeción, el que no puede gobernar su propia casa, como cuidar a la iglesia del Señor, que no sea dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, un poco de requisitos para ser obispo o pastor. Los diáconos asimismo. Entonces, para ser diáconos hay una lista de requisitos: no ha dado mucho vino, que tenga buen testimonio, bueno, hay la lista. En Hechos capítulo 6 está: busquen de entre vosotros hermanos fieles, que sean de buen testimonio, y hay una lista pues para el servicio. Si es para el altar o para los cargos locales, entonces dice Primera de Corintios capítulo 4, si no me es infiel la memoria, entonces dice que los servidores de la iglesia, y dice que se requiere que cada uno sea hallado fiel, o sea, fidelidad requisito. Pero hermanos, cuando se trata de la evangelización, claro que uno necesita pues la autoridad moral para hablar de Cristo, pero no hay requisitos. No hay requisitos. Esa señora no tenía muy buena conducta, había tenido 5, no se sabe cómo terminó con ellos, el que tenía no era el de ella, no estaba muy bien, y esa señora salió corriendo
Y esa señora no esperó ni que la bautizaran. Y esa señora no esperó ni que la adoctrinaran. Y esa señora llegó a Samaria y comenzó aquí, hermanos, a evangelizar. ¿Y produjo resultados o no produjo resultados? Sí produjo resultados. Y así como ella, otros que pudiera mencionarles, que de una vez, hermano, tuvieron el encuentro. El ciego, el que nació ciego, el Señor lo sanó. Y comenzó los enemigos, los saduceos, los que eran contrarios. ¿Y cómo le abrió los ojos? Dijo, me untó barro y me dijo, lávese. Yo me lavé y veo. Venga, cuéntenos otra vez. Digo, pues un hombre que dice que se llama Jesús y me abrió los ojos. Y otra vez, y como la tercera vez, dijo, pero les he contado la historia y ustedes siguen, es que se quieren volver discípulos de él. Dijo, ¿cómo se le ocurre? Nosotros de ese hombre no sabemos nada. Diga que ese hombre es pecador. Nosotros sabemos que Dios habló por Moisés, pero de ese no sabemos nada. Y él dijo, eso es lo bonito, que ustedes no saben quién sea ni lo conocen bien, pero a mí me abrió los ojos. Si ven que es una experiencia personal fuerte con Dios la que lleva a donde evangelizar. De gloria a Dios, ese hombre es pecador. Digo, si es pecador, yo no sé. Yo lo único que sé es que a mí me sanó, me abrió los ojos. Él no sabía evangelizar, él no sabía defender a Jesús, él no sabía decir, este es el verdadero, este es el Cristo. Él no lo conocía, pero ya estaba evangelizando. Entonces, hermano y hermana, nosotros no tenemos que esperar que el comité de evangelismo nos programe para un evangelismo. ¿Qué dicen, hermanos? Nosotros no tenemos que esperar que el pastor nos mande a evangelizar. Nosotros debemos de hablar de Cristo. Ahora, hermano, no se preocupe que usted evangelizó a una persona y le gustó el evangelio y dice, hermano, pues que a mí no me gusta ir a la Graciela. No importa, que le gustó la central, bueno, que se congregue en la central. Que le gustó allá, que se congregue allá, porque nosotros no podemos ser egoístas. No, es que yo de ahí de la carrilera para no evangelizo, porque yo de la central, el que se arrepienta se va para la central. No, si usted va en el bus en Cali y le habla a alguien y se arrepiente allá, gloria a Dios. Esa ya no es una oveja estéril, ya tiene por allá una cría, perdóneme la palabra, ya tiene un hijito por allá, lejitos, pero tiene un hijo. Pero el mundo hay que evangelizarlo, hermanos. De Cristo hay que hablarle al mundo. Y nosotros salimos a la toma de parques. De pronto se oye decir, tanto que evangelizan y predican y la gente en la Graciela no se arrepiente. Yo no sé si se arrepienten aquí o en otra parte, o si no se arrepienten. Pero el asunto es que a nosotros lo que nos toca es predicar el evangelio. Amén. El sembrador salió aquí, hermanos, a sembrar. Y cogió y tiró la semilla y cayó entre pedregales y entonces no sirvió. Pero él no se desanimó. Él cogió la semilla y tiró más semilla y cayó entre espinos y tampoco sirvió. Y siguió tirando y la otra cayó en la orilla del camino y se la comieron los pájaros. Tampoco sirvió. Pero él no se desanimó. ¿Qué hizo el sembrador? Siguió sembrando. Y usted siempre a ese no arrepiente, y siempre a ese lo regaña, siempre a ese lo insulta, siempre a ese no. Pero hermanos, algún día la semilla caerá en buena tierra y alguien se arrepentirá para la gloria del Señor. Amén, amén. Entonces usted no se desanime, predique, comparta la palabra, lleve el mensaje a los perdidos, porque esa es la misión de la iglesia. Póngase de pie, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos use. Amén. Vea, hermanos, otros evangelizan por allá, en la Quinta, por allá, en Limonar, por allá, en la Tercera. Y algunos de esos, lo profetizo para la gloria del Señor, se van a congregar aquí. Y nosotros aquí en los parques, ¿cuántos parques, hermanos? ¿Cuántos? 9 parques para predicar. Y seguramente que algunos de que se arrepentirán ahí se congregarán por allá en otra iglesia. Pero lo importante, hermano, es que la gente permanezca en el Señor.
Hoy nos falta más de la mitad de la iglesia aquí, nos falta más de la mitad. Y uno quiere tenerlo a todos, pero yo le digo al Señor que permanezcan fieles. Que permanezcan fieles. Porque aquí lo que trata es, hermanos, de que logremos la meta. Entonces oremos, démosle gracias a Dios por la palabra. En el nombre del Señor. Bendito Padre Celestial.